Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV. Un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami. Nos vamos a ir a la Argentina, porque la Argentina, como de costumbre, está caliente con distintos temas. Y acá se han presentado dos temas, ¿no?, interesantes, que vamos a conversarlo con el abogado Jonathan Valdivieso. Él es fundador del Observatorio de Derecho a la Ciudad, a quien tengo mucho gusto de saludarlo. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Un gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Una invitación que trae mucho filo, ¿no? Porque estamos todos preocupados con esta decisión que tiene que tomar el presidente Milei respecto del juez Ariel Lijo. ¿Por qué tanta polémica con Ariel Lijo? Si, según dicen, cuando estuvo ejerciendo, siempre tuvo decisiones, si bien algunas complejas, algunas controversiales, siempre asumió las responsabilidades y actuó como a él le parecía que tenía que hacerlo como corresponde. ¿Cuál es tu opinión? Sí, ahora la gran discusión que está viviendo la Argentina no está relacionado tanto con las características o las conductas que haya tenido el doctor Ariel Lijo ejerciendo como juez federal, sino la forma en la que el presidente Milei designó al doctor Lijo para integrar la Corte Suprema. Hace un año, el presidente Javier Milei envió pliegos para la designación de dos jueces para la Corte Suprema al Senado, ¿no? En la Constitución argentina existe un mecanismo donde la designación de los jueces de la Corte Suprema tiene que ser postulado por el presidente con acuerdo del Senado y pasando un procedimiento donde tiene que haber audiencias públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Un procedimiento bastante participativo que se establece en Argentina. Ese procedimiento, el presidente Javier Milei lo comenzó bien, digamos, respetando la Constitución, nombró al doctor García Mansilla y al doctor Ariel Lijo como postulante para la Corte. El doctor Ariel Lijo logró incluso un dictamen a fines del año pasado en el Senado, pero no logró, y hay mucha resistencia de algunos sectores, de algunos partidos políticos, para designarlo, para prestar acuerdo para que integre la Corte Suprema. A raíz de esto, lo que hizo el presidente Milei fue una designación por decreto, que se llama una designación en comisión, por decreto para que estos dos jueces integren la Corte Suprema. Y este es el gran problema, ¿no? Porque vivimos con bastantes cuestionamientos al ejercicio autocrático, autoritario del presidente Milei con respecto a las decisiones que va tomando por fuera de la Constitución. Recordemos que una de las primeras decisiones que tomó fue dictar un decreto de necesidad de urgencia, el de NU 70 de 2023, que modificó radicalmente el contexto social y económico del país, modificando más de 80 leyes, muchas de esas modificaciones que no tenían o no meditaban ningún tipo de urgencia, y de esa forma soslayó la discusión, evitó la discusión en el Senado. Así que hay como bastante cuestionamiento a esta forma de ejercer el poder autoritario. Y esta designación de los jueces por decreto viene como a consolidar, es la gota que rebasó el vaso, donde mucha parte de la sociedad no está apoyando y no presta conformidad de que el presidente Milei designe a dos integrantes del órgano máximo del Poder Judicial por decreto. El presidente Milei se agarra de una facultad que le otorga la Constitución para que él pueda designar en comisión, es decir, transitoriamente, a empleados que necesiten el acuerdo del Senado. Solo que en este caso no estamos frente a empleados comunes, estamos hablando de jueces de la Corte Suprema, que la ciudadanía tiene el derecho a que los que integren esa Corte sean imparciales e independientes. En el contexto actual, si esos dos jueces que no logran los acuerdos en el Senado, no logran que el Senado los apoye, los designe, y buscan una puerta alternativa por vía de decreto, lo que está demostrando la sociedad es que la sociedad no va a tener la confianza en la imparcialidad y en la objetividad de estos jueces, porque son jueces que van a responder no a un acuerdo macro en el Senado, sino al dedo del presidente de la Nación. Al desvirtuar esta facultad del presidente Milei, justamente lo que ha generado bastante el escándalo en Argentina, y veremos cómo en los próximos días se termina resolviendo, ¿no? Si el Senado termina revocando este decreto o termina designando a estos dos jueces que ya están los pliegos en tratamiento, o una acción de amparo judicial donde el juez Ramos Padilla le pidió al gobierno que justifique por qué está designando a dos jueces por decreto, y también solicitó que los dos jueces designados tengan el derecho de ir a defender por qué ellos aceptan ser designados por decreto. Así que también en los próximos días tendríamos que ver si la justicia federal decide suspender estas designaciones o no. Recordemos que en el año 2015 el presidente por entonces Mauricio Macri
decidió designar también por decreto a todos los jueces de la Corte. Hubo también un escándalo social, institucional. Al final, el juez frenó esas designaciones y designaciones que luego lograron el acuerdo en el Senado. Así que lo que fue en ese caso una vía autoritaria terminó con un acuerdo democrático en el Senado. Esta situación es al revés. Comenzó con un acuerdo democrático en el Senado que no se dio, que no encontró los apoyos y terminó derivando en una decisión autoritaria del presidente Milei. Según Milei, está eligiendo al hijo porque valora su experiencia, sobre todo cuando él estuvo interviniendo en los casos de alto perfil que recién estábamos hablando, entre ellos el caso del ex vicepresidente Amado Boudou. Pero, ¿en cuánto puede perjudicar la imagen presidencial esta decisión? En las últimas semanas la imagen presidencial estuvo bastante manchada por distintas situaciones que está viviendo en el ejercicio de poder. Por una parte, lo que fue la promoción de un tuit para impulsar una mega estafa con criptomonedas, especialmente con el token Libra. Eso fue un golpe muy fuerte a la legitimidad y gobernabilidad del presidente. Quizás un impacto más fuerte fue a nivel internacional que a nivel local. Se sumó a la apertura de sesiones del sábado pasado, donde asesores con muchísimo poder del círculo del presidencial amenazaron o prepotearon a diputados nacionales. Y en ese contexto está la designación por decreto, ¿no? Que desde el punto de vista político se interpreta que el presidente Milei está tomando muchas iniciativas un tanto muy cuestionables o que generan mucha discusión pública porque quiere despegarse o quiere que la sociedad dé vuelta a la página con respecto a la mega estafa cripto con el token Libra. Está haciendo todo lo posible para que la sociedad deje de concentrarse en esa denuncia de asociación ilícita y de la mega estafa que terminó afectando a más de 70.000 billeteras virtuales. Y de esa forma va buscando todos los días anuncios espectaculares que generen la atención pública. Bueno, parte de esa estrategia ha sido esta designación donde creo que ha decidido como realizar una acción cuestionable para ocultar una acción mucho más cuestionable como ha sido el tema de la mega estafa. Algunos escritos que pude leer, uno de ellos me llamó la atención. ¿Por qué Milei parece que tomando esta decisión con el hijo estaría priorizando la estabilidad institucional? Sí, eso es muy dudoso, porque, repito, el hijo no está logrando un acuerdo mayoritario en el Senado. En la Constitución argentina se tuvo una reforma del año 1994. Y en esa reforma se estableció que para designar a los jueces de la Corte es necesario las 2/3 partes del Senado. El Senado tiene 72 senadores. Así que las 2/3 partes del Senado tienen que dar acuerdo para los nuevos integrantes de la Corte Suprema. Eso requiere, las 2/3 partes requiere prácticamente un acuerdo de la mayoría de los partidos, ¿no? Un acuerdo social muy fuerte para designar un juez. Entonces, al no encontrar ese apoyo y tomar la vía del decreto, yo no creo que el presidente Milei esté fundándose en cierta estabilidad institucional, sino todo lo contrario, ¿no? Está generando todas disrupciones y quizá lo que él había logrado como cierta posibilidad de que el Congreso acompañe en principales decisiones que ha tomado, como ha sido el tema de la ley bases, está logrando fragmentar el apoyo que tenía con estas decisiones muy cuestionables y que está apartando principalmente a aquellos partidos políticos que valoran la democracia y la institucionalidad, ¿no? Que valoran los principios republicanos. Esos partidos que quizás los apoyaron en algún momento se están separando, alejando de él por este tipo de medidas que están subvirtiendo la democracia.